Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica acá en CNN Chile. ¿Y qué semana, no? Ustedes dirán, obvio, por la segunda vuelta presidencial del domingo. Sí, pero si ya solamente eso no abarca la atención desde hace semanas, y yo me atrevería a decir meses, el Banco Central este martes a las 6 de la tarde va a nuevamente subir fuertemente la tasa de interés. Las estimaciones están en 125 puntos base. No me acuerdo de alguna otra vez que el Banco Central haya subido tan fuerte la tasa de interés de una sola vez. Veremos qué es lo que pasa. Y además, al día siguiente, el miércoles temprano, conoceremos el informe de política monetaria del mismo Banco Central, donde se hablará más de la trayectoria de alza de la tasa de interés, expectativas de inflación, de crecimiento, etc. Es decir, esta semana estará cargada de información y todo lo tendremos acá en Agenda Económica, por supuesto. Ya el mercado anticipa más o menos cuáles van a ser los movimientos del Banco Central. Lo hizo a través de la encuesta de expectativas económicas del viernes. Vamos a ver lo más importante que tiene que ver con la inflación y la tasa de interés. Esto es lo que opinan los expertos. El IPC de diciembre sería 0,5%, igual que el de noviembre, y en 12 meses más en adelante tendríamos una inflación anualizada de 4,8%, bastante por encima del 3% que es el objetivo del Banco Central. Lo que hoy les decía, la tasa de interés subiría este martes de 2,75% que está ahora a 4%. Esos son 125 puntos base de alta. Y en la reunión subsiguiente, nuevamente habría una importante alza de 50 puntos base para dejarla en 4,50. En general, en el mercado estiman que la tasa de interés debiera quedar en 5% el próximo año. Veamos qué fue lo que opinaron analistas luego de conocerse la encuesta de expectativas económicas del viernes. Producto de la enorme cantidad de recursos públicos que se han comprometido para enfrentar esta crisis, más la masiva liquidez que está presente también en los mercados a propósito de los retiros de fondos de pensiones, la economía está sobrecalentada, está de alguna manera sobreexigida y por lo tanto es muy importante que el Banco Central suba la tasa de política monetaria de manera agresiva, de más forma tal de que las presiones inflacionarias comiencen, digamos, a bajar. Y por lo tanto, en esa línea, estamos esperando que la próxima reunión suba la tasa de política monetaria a 4%, que ya es una tasa contractiva, y que de alguna manera eso se acentúe adicionalmente en los primeros meses del próximo año. Eso es necesario para garantizar, para obligar a que la inflación vaya convergiendo gradualmente hacia la meta de 3%. Bueno, el Banco Central está retirando el estímulo monetario, ¿no? Y yo creo que en esta reunión va a terminar de retirarlo en el sentido de que va a dejar establecida una tasa de interés en el rango de lo que es neutral, es decir, de que una política monetaria que ya no sigue empujando la demanda, pero tampoco se constituye en una política monetaria de freno. Bueno, a las 10 de la mañana se junta el grupo de política monetaria, que es estos expertos que hacen recomendaciones al Banco Central. Siempre lo hacen un día antes de que se comunique la tasa de interés. Yo me imagino que van a estar más o menos en línea con el mercado de subir fuertemente la tasa. Bueno, la encuesta de expectativas económicas también habla de otras variables macroeconómicas, por ejemplo, crecimiento. El mercado espera que el IMASEC de noviembre muestre un alza anual de 12,1% y para el trimestre actual, que es el cuarto, entre octubre y diciembre, un promedio de 12%. ¿Qué es lo que llevaría a cerrar el año? Prácticamente igual, 11,9% de crecimiento, todo un récord y una cifra que va a ser muy difícil que la volvamos a ver, por lo menos en el corto y mediano plazo. Porque miren lo que opina el mercado. ¿Cuánto crecería Chile 2022 y 2023? Solo 2%. Aquí tiene un gran desafío quien quiere que salga elegido, ya sea Kast o Boric. Que ese crecimiento no solo se cumpla, sino que podamos elevarlo. Ahí está el gran desafío de las autoridades. Seguimos con una última gráfica de la encuesta de expectativas económicas que tiene que ver con el dólar. El viernes el dólar estuvo en 851 pesos en algunos momentos por el dato de inflación en Estados Unidos, que está en su mayor inflación anual de los últimos 40 años. Y se estima que el dólar siga sobre 800 pesos al menos por 2 años. Fíjense las estimaciones. En 2 meses estaría en 827. Hoy está en 844, que fue el cierre del viernes. En un año más, 810, y como les decía, en 23 meses más se espera que esté en 800. Por lo tanto, por el lado del tipo de cambio tendremos fuertes alzas, presiones inflacionarias,
durante los próximos 2 años. Así que hay que acostumbrarse y también esto llevará a que el Banco Central mantenga la tasa de interés los niveles en que los va a dejar, se estima en 5%. Cambiamos de tema, yo les anticipo que, ustedes me imagino que ya saben, a las 8 de la noche está el debate presidencial organizado por Anatel. Bueno, en el debate del viernes, organizado por la Archi, una de las dudas que quedaron es si los fondos de pensiones van a ser o no heredables en el futuro programa de Gabriel Boric. Él ha dicho que sí. Algunos miembros cercanos a él, políticos, han dicho que no. El candidato ha vuelto a decir que sí van a ser heredables. Bueno, y lo dice en relación a una modalidad específica que se da con las rentas vitalicias. La pregunta es, ¿pueden ser heredables las rentas vitalicias? ¿Cuál es el mecanismo que permite que haya una pensión de sobrevivencia cuando el que contrató la renta vitalicia murió? Lo explica la experta María Eugenia Jiménez. Las rentas vitalicias no generan herencia. Las rentas vitalicias, lo que ocurre es que uno puede contratarlas con un periodo garantizado y es una condición distinta a la opción de pensionarse a través de la modalidad retiro programado, que es la modalidad en que uno mantiene los ahorros en la administradora. Cuando uno contrata una renta vitalicia con periodos garantizados, uno debe estar dispuesto a recibir algo menos de pensión respecto de una renta vitalicia sin periodo garantizado, porque la compañía está asumiendo un mayor riesgo con el pensionado. ¿Y cuál es el riesgo? La renta vitalicia obliga a la compañía a pagarle pensión al pensionado de acuerdo a lo que financian sus ahorros y a los beneficiarios de pensión, que son los hijos hasta los 24 años, siempre y cuando sean estudiantes y solteros, y al cónyuge o a la cónyuge. En el caso de los maridos o la cónyuge, tienen pensión de por vida mientras ellos vivan. Entonces, cuando una persona contrata una renta vitalicia con periodo garantizado, lo que está contratando es que si fallece, sus beneficiarios de pensión reciben el mismo monto de pensión que este pensionado recibía y no en los porcentajes que la ley establece. Básicamente es un seguro y los seguros hay que pagar más y lo mismo lo que decía María Eugenia Jiménez, la jubilación desde un principio es menor por esta condición. Es parte también de lo que va a analizarse esta semana antes de la segunda vuelta. Cambiamos de tema porque cuando termine 2021 también va a terminar la ley que prohíbe cortar servicios básicos por no pago. El gran problema es que ya hay deuda con todas las empresas de servicios básicos de más o menos 621 millones de dólares. La pregunta es, ¿quién paga eso? La otra pregunta es, si ya la economía está andando normalmente, ¿corresponde que se extienda esta ley de no corte y no pagar las deudas de servicios básicos? Bueno, el gobierno está ideando una fórmula para poder solucionar este tema y, bueno, veamos la siguiente nota. Uno anda al día. Cuando llegó la pandemia, nos sacábamos todo. Trabaja en la feria desde que tiene 14 años. Manuel dice que nunca antes su situación económica había estado tan inestable. Durante la pandemia no pudo trabajar por un largo periodo y las cuentas comenzaron a acumularse. Debe cerca de 1 millón de pesos entre agua y electricidad. Afligido piensa en cómo pagará una vez que se termine la ley que prohíbe el corte de suministro por no pago. Tuvo problemas ahí con la feria, a veces nos dejaban trabajar. Sí, pues tienen que entenderle para la gente cómo está, que la gente está necesitada, y además que se termina el IFE. A casi 3 semanas de que expire la ley, el gobierno busca la fórmula para que los consumidores zanjen su deuda, que en total ya supera los 621 millones de dólares. Estamos trabajando en una propuesta que permita ayudar a las familias más vulnerables a regularizar su situación y que no se expongan a la interrupción de servicios básicos. Hacemos un llamado a todos aquellos que pueden cumplir con el pago de sus cuentas que lo hagan para asegurar un buen funcionamiento del mecanismo y acogerse al beneficio de la ley vigente.
Se trataría de una propuesta tripartita entre clientes, empresa y Estado que contemplaría un prorrateo automático en 48 cuotas mensuales con un recargo aproximado de 15% en las cuentas futuras. La reposición del corte del suministro sería algo que todavía está en evaluación. Propuesta que además, por lo que sabemos, no incluye dos cuestiones que son fundamentales. Por un lado, la extensión de la ley que impide el corte de los servicios básicos y por otro lado, la condonación de todo o parte de las deudas de aquellas personas más vulnerables. Que aún no tenemos resuelto el problema de empleabilidad de los chilenos, que aún no tenemos resuelto, por lo tanto, un problema de ingresos, es que se requiere la prolongación de esta ley. Propuesta que no termina de convencer a algunos parlamentarios ni tampoco a estos transeúntes. Debería extenderse porque no toda la gente tiene un estado económico bueno. La pandemia aún no ha terminado del todo. Queremos que siga esa ley, que continúe por lo menos un año más. Yo pienso que se deberá extender, pero a ciertos sectores, a los sectores más vulnerables, a la gente que a lo mejor ha tenido más complicaciones. Según datos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y de la SEC, casi 1,5 millones de clientes residenciales deben sus cuentas de energía eléctrica, agua o gas. Y la deuda promedio por cada cliente, considerando estos 3 ítems por separado, bordea los 300.000 pesos. Aún así, desde el gobierno aseguran que el 90% de los clientes ha cumplido con sus pagos. Complicado encontrar una solución porque, como decía la última persona en la nota, sí, se podría extender, pero para todos hay gente que realmente puede pagar su cuenta de la luz y que se aprovecha también de esto que está pensado para las personas que realmente tienen problemas. Ese es el gran dilema de no focalizar, porque al final terminan siendo beneficiadas personas que pueden perfectamente cumplir con sus obligaciones. Y eso es lo que provoca las mayores distorsiones, porque insisto, 621 millones de dólares es lo que se debe. ¿Lo va a tener que pagar el gobierno? Y yo creo que esto va a ser un problema para la futura administración, que no creo que se encuentre una solución ahora. Así que, candidatos, ahí tienen otro problema que van a tener que solucionar si es que llegan a la moneda. Son las 8 de la mañana con 12 minutos, hacemos una pausa y al regreso estará con nosotros el socio de Consult y también consejero de Sofofa, Gonzalo Sangüesa, analizando las medidas económicas de los candidatos, también del momento económico de Chile con una alza de la tasa de interés que va a ser fuerte mañana y también distintas propuestas para el crecimiento del país que ha hecho el gremio industrial. Al regreso acá en Agenda Económica. ¿Cómo son los programas económicos de los candidatos? También cómo está el escenario actual económico del país y también medidas para lograr un mejor crecimiento sostenible en el mediano plazo. De esos temas hablamos con el socio de Consult y consejero de Sofofa, lo vemos en pantalla, Gonzalo Sangüesa. Gracias por estar en Agenda Económica. Gonzalo, buenos días. Buenos días, Nicolás. Al abrir el programa yo dije que esta es una semana de aquellas y quisiera preguntarte, Gonzalo, cuando ves los programas económicos tanto de José Antonio Kast y de Gabriel Boric, ¿cuál es tu impresión del futuro económico para nuestro país de acuerdo a lo que ellos proponen? A ver, mira, primero quiero plantear, digamos, desde el punto de vista de la Sofofa, cualquiera que sea elegido el próximo domingo, los empresarios vamos a trabajar, ¿no es cierto?, con ese gobierno porque queremos que le vaya bien a Chile. Dicho eso, cuando uno compara los programas económicos, es bien difícil la comparación. El programa de Kast es un programa muy concreto, o sea, están claramente establecidas las medidas y se puede deducir, ¿no es cierto?, cuáles van a ser los efectos. El programa del candidato Boris es más etéreo. En todas las políticas mezcla mucho el tema de género como los temas ambientales y eso lo hace menos concreto, más difícil de comparar. Pero déjame partir por lo positivo. Hay 3 temas que planteamos en las propuestas de Sofofa que eran muy importantes para un desarrollo sostenible en Chile y están recogidos en ambos programas. El primero tiene que ver con el tema ambiental, el cuidado del medio ambiente, el cambio climático es una realidad y es una preocupación que todos tenemos y está recogido en ambos programas y eso es importante para el desarrollo futuro de Chile. Lo segundo, el trabajo calidad. Los 2 programas plantean, ¿no es cierto?, mejorar la calidad del trabajo en Chile, más trabajo pero de mejor calidad. Y eso también es una de las preocupaciones que tenemos en la Sofofa y que es muy importante para el desarrollo en Chile. Y por último, que estamos muy contentos de eso, la sostenibilidad fiscal. Es un tema que siempre hemos sostenido que es muy importante para tener un crecimiento estable,
sin inflación, sin crisis de deuda, como están viviendo hoy día nuestros vecinos en Argentina, y eso también está recogido. Y esas tres cosas son importantes para que Chile tenga un crecimiento que sea sostenible tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista fiscal. Sí, tú eras miembro del Consejo Fiscal Autónomo hasta hace un tiempo y yo estuve viendo en una publicación del Mercurio hoy que ambos equipos se juntaron con el Consejo Fiscal Autónomo el viernes para contarles cómo piensan financiar sus programas de gobierno. Respecto de la sostenibilidad fiscal, entonces, ¿cuál es tu evaluación? Porque en el debate Archi, Gabriel Boric dijo que espera, junto a su equipo, estabilizar la deuda pública bajo el 40% del PIB. Guillermo Larraín dice una cifra este fin de semana, 42, 43% del PIB. Y la candidatura de José Antonio Kast dice que es más lo que hay que estabilizar la deuda, en un 45% del PIB aproximadamente. ¿Cuáles crees tú que son las estimaciones más probables de que se puedan cumplir? A ver, va a haber una presión fiscal enorme porque efectivamente cuando uno ve los programas, los dos tienen mayor gasto. Obviamente el candidato Boric tiene una cantidad enorme de gasto fiscal porque tanto en mayor gasto en pensiones, en salud, en educación, pero también está todo el tema, ¿no es cierto?, del Estado emprendedor. Él quiere formar empresas públicas, quiere formar bancos de desarrollo, quiere formar un conglomerado financiero. Y esos números de cuánto cuestan esas cosas no están en el programa. Entonces cuesta dimensionar si realmente van a cumplir con lo que ellos establecieron. Yo quiero reconocer primero el principio, que ambos programas reconocen la importancia de la sostenibilidad fiscal y esperamos que eso cumpla. O sea, cuando uno lo pone en el programa nos vamos a preocupar, ¿no es cierto?, de hacer ver de que eso se tiene que ir cumpliendo año a año, que no es una meta de mediano plazo, sino que año a año se tiene que estar cumpliendo esa meta. Y cualquier estabilización de la deuda en Chile bajo el 50% del PIB, yo creo que es bastante razonable. Por lo tanto, eso era lo que yo quería destacar. Hay otras cosas que preocupan en los programas, pero las cosas positivas eran esas. ¿Y se podrá lograr también con alzas de tasas de interés que van a ir subiendo fuertemente? Porque para financiar se va a requerir igual emitir más deuda independiente de que vayamos subiendo. Entonces las tasas de interés van a ser un factor clave para el financiamiento del gobierno y por ende también del resto de las empresas en Chile. Sí, por eso te decía que hay ciertas cosas que están en los programas, especialmente en el programa de Boric, que preocupan, porque todo esto cuadra si la economía chilena logra retomar tasas de crecimiento más altas de las que ha tenido en los últimos años. No estoy hablando de los últimos años, ¿no es cierto?, el año de la pandemia, sino que incluso ya antes de la pandemia la economía chilena venía con tasas de crecimiento bastante bajas. Y hay temas que preocupan en el programa de Boric, por ejemplo, el tema de pensiones, porque lo que está en ese programa es que al final el Estado va a capturar el ahorro previsional, el ahorro de pensiones, que sabemos que es una de las fuentes más importantes de ahorro de la economía. Y si eso ocurre, va a haber menos ahorro disponible para inversión del sector privado. Y si hay menos inversión, hay menos generación de empleo y hay menos crecimiento. Entonces, ese es un tema que nos preocupa mucho, cómo se resuelve el tema de pensiones, porque lo que está hoy día en el programa haría que tuviéramos menos inversión a futuro y menos crecimiento. La única manera de tener sostenibilidad fiscal, tener empleos de calidad y poder tener una política que cuide el medio ambiente es que la economía chilena vuelva a crecer. Entonces los temas de crecimiento de mediano plazo son muy importantes y ahí tenemos varias preocupaciones. Gonzalo, a través de Consult estás en conversación constante con distintas empresas porque ustedes tienen que hacer evaluaciones económicas de distintos proyectos empresariales, también como consejero de Sofofa, también en tu cargo en IANSA. ¿Cómo ves el futuro y pensándole específicamente en decisiones de inversión del sector privado? Bueno, va a depender mucho de las políticas que se apliquen. Por ejemplo, hay una propuesta que tiene que ver con el mundo laboral, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con esta negociación que se ha llamado multinivel, que está en el candidato Boric. Ese es algo bien complejo, que es lo que se llama la negociación ramal, en que las empresas no negocian directamente con los sindicatos de su empresa, sino que negocian con los sindicatos de toda la industria. Esto es lo que hay en Argentina, en Uruguay, en Alemania. En Alemania funciona porque las empresas dentro de una industria son bien homogéneas, no son tan heterogéneas como es el caso de Chile. Entonces, las condiciones que son buenas para una empresa y un grupo de trabajadores también se aplican al resto. Pero en el caso de Chile, por ejemplo, que hay mucha heterogeneidad de empresas dentro de una industria, podría ser que las condiciones que se negocian no puedan ser
financiadas por todas las empresas y tengamos, por ejemplo, que haya empresas que tengan que cerrar o sencillamente quebrar. Entonces, cuando uno dice, ¿qué va a pasar con la inversión en Chile? Bueno, ¿qué va a pasar con la negociación en el mundo laboral? ¿Vamos a ir a esta negociación multinivel que se está planteando, esta negociación ramal, o vamos a mantener las negociaciones al interior de la empresa? Ese es un elemento muy relevante, por ejemplo. Gonzalo, hablemos unos minutos del escenario económico. Mañana el Banco Central, todo indica que va a subir fuertemente la tasa de interés, al menos 100 puntos base, y algunos dicen 125. ¿Cómo ves tú esa trayectoria de alza de tasa que obviamente está relacionada con la inflación e inflación externa, también factores internos, precio del dólar que según la expectativa va a estar en 800 pesos por lo menos por 2 años? ¿Cómo ves el escenario de la tasa de interés? A ver, efectivamente lo que tú dices es lo que el mercado está proyectando y es probablemente lo que va a ocurrir. Yo he sido crítico, digamos, de subir tan rápido la tasa de interés porque la inflación todavía tiene componentes transitorios. Hay problemas de oferta, hay problemas en la cadena de valor en muchos sectores de la economía que se han ido resolviendo en la medida que esta nueva, ¿no es cierto?, esta nueva variante del COVID no tenga efectos tan significativos, puede ser que esos problemas de oferta se resuelvan más rápido y si eso ocurre, la inflación va a caer en algunos segmentos. Otra cosa que ha ocurrido es que como los consumidores no pueden gastar en servicios porque no se puede viajar, no se puede hacer turismo, los espectáculos, la cultura, todo está con aforos limitados. La gente termina gastando en muy pocos bienes, termina cambiando el automóvil, comprándose teléfonos celulares, comprándose el televisor, y eso genera una fuerte inflación sobre ese conjunto de bienes. Entonces, hay una serie de factores transitorios, y por eso los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, lo que han dicho es que hay que esperar un poco más para ver si realmente esta inflación es más permanente, y si no, tal vez no va a haber que subir tanto la tasa de interés. En Chile se le suma que tenemos un ajuste fiscal muy importante y es importante que ese ajuste fiscal ocurra, porque nosotros tenemos un déficit fiscal que no es sostenible, estamos aumentando rápidamente la deuda pública, prácticamente se agotaron nuestros ahorros y por lo tanto necesitamos recuperar nuestra solvencia fiscal. Entonces, en 2022 vamos a tener un fuerte ajuste fiscal con aumentos muy fuertes de la tasa de interés. Acordemos que la tasa de interés tiene efecto en 12 a 24 meses, o sea, los aumentos de tasa que vemos ahora van a tener efecto a fines del 2022, el 2023. Entonces yo creo que el Banco Central ha sido digamos, bien agresivo en materia de tasa de interés. Yo habría esperado ser más gradual, darle un poco más de tiempo a que se resuelvan los temas de oferta. Sí, con esos dos factores que tú mencionas, 2022 se viene con un apretón fuerte en cuanto a la liquidez, en cuanto al consumo, en definitiva, el dinero disponible en la economía. Gonzalo, nos quedan unos minutos y quisiera preguntarte también en relación a estas propuestas que entregó Sofofa a las candidaturas para lograr un crecimiento sostenible en el mediano y en el largo plazo. Sabemos también que en el informe de política monetaria el Banco Central va a informar un PIB de 2021 enorme, pero una realidad muy distinta, 2022 y 2023 en adelante, más cercana al 2%. Y la pregunta es, ¿cuál crees tú que es el factor principal? Yo sé que hay muchos, pero ¿tú crees que el que puede marcar la diferencia positivamente para que Chile realmente pueda crecer más que eso, que son los objetivos de las candidaturas? ¿Cuál crees tú que debiera ser donde más centremos nuestros esfuerzos como país? Hay un solo factor importante si queremos volver a crecer, es inversión. Nosotros necesitamos recuperar la inversión. Lo que se está proyectando para el próximo año es el crecimiento optimista, un 2%, el crecimiento más probable va a estar en 0 el próximo año y tiene mucho que ver con la caída de la inversión, porque la inversión tiene dos efectos. Primero, genera actividad económica, porque si tú tienes que construir un hotel, ¿no es cierto?, hay trabajo para los trabajadores, para la industria del acero, del cemento, etcétera. Entonces, la inversión genera actividad económica de corto plazo, pero aumenta tu potencial, aumenta la posibilidad de seguir creciendo en el mediano plazo. Si yo pongo una industria, esa industria va a estar ahí por los próximos 20, 30 años y va a generar potencial de crecimiento. Entonces, la clave es el crecimiento de la inversión en Chile y como te decía, hay cosas que están en los programas que nos preocupan respecto al efecto que puede tener la inversión. Y 2022 va a ser un reflejo de la incertidumbre. El indicador de incertidumbre está en niveles del doble o el triple de lo que acostumbraba a estar en Chile. Y ese es un factor muy importante para predecir lo que va a pasar con la inversión. Entonces vamos a tener una caída muy fuerte de inversión en el 2022, del orden del 15%, y eso es lo que va a llevar a que la economía chilena el próximo año no crezca.
Y si queremos que vuelva a crecer hacia adelante, bueno, tenemos que lograr bajar estos niveles de incertidumbre muy altos que hay en Chile. Me queda un minuto de programa, Gonzalo, muy corto. Hablaste de la inversión y la incertidumbre por los programas de los candidatos, hablamos también del escenario económico, gasto fiscal, etcétera. Y desde el punto de vista de la Convención Constituyente, lo que han visto, ¿qué les genera para los deseos de invertir o no en nuestro país? Bueno, hemos visto poco porque todavía no nos hemos reunido con la convención. A fines de diciembre va a haber la primera reunión, ¿no es cierto?, del presidente de la SOFOFA con la convención. Nos hemos inscrito en algunas de las comisiones para poder asistir y estamos esperando que nos inviten. Así que la información que tenemos de la convención por ahora es esta información pública, digamos, pero no hemos podido interactuar con la convención para plantearle, ¿no es cierto?, desde el punto de vista empresarial, cuáles son nuestras preocupaciones y cuáles son las cosas que creemos que ayudan a que Chile pueda crecer en los próximos años, que se pueda, ¿no es cierto?, generar las instancias para precisamente tener una política ambiental que cuide el medio ambiente y generar trabajos de calidad. Nosotros las empresas tenemos mucha experiencia en eso, estamos trabajando en esos temas y creemos que podemos contribuir en la convención, pero como te decía, todavía nos han dado las instancias de poder ir. Gonzalo Sangüesa, socio de Consult, consejero de SOFOFA, muchas gracias por estar en Agenda Económica, que tengas una buena semana. Gracias a ti, Nicolás. Bueno, terminamos la Agenda Económica AM de este lunes. Atentos porque hay mucha información que vamos a tener durante esta semana y atentos también porque puede que les tengamos una sorpresa mañana. Atentos, le vamos a estar contando. Sigan acá con nosotros. En CNN Chile viene Conexión Global.